Amados hermanos, nosotros que predicamos la palabra de Dios, muchas veces tenemos la tendencia de decirle cuando un año acaba y otro comienza que este año va a ser un año de bendición. Es una tendencia que los predicadores tienen, pero ¿saben la verdad? Solamente Dios sabe lo que el año 2015 traerá. Nadie sabe, solamente Dios. Pero yo le puedo decirle con toda seguridad algo con respecto al año 2015. Y es que si nosotros anticipamos que este año sea un año de bendición en abundante, si eso es lo que nosotros anticipamos, yo le voy a decir desde ahora, nosotros tenemos que tener nuestra vasija, y debe de ser una vasija grande, preparada, para poder recibir la bendición que Dios va a derramar sobre nuestra vida. Debemos de estar preparados. Debemos de anticipar que Dios nos va a dar un año de prosperidad espiritual, de salud, de bendición en todo el sentido de la palabra. Te digo esto, mi amado hermano, porque muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida nunca llegan a realizarse en la vida de muchos creyentes, y le voy a decir por qué. Por la ausencia de una preparación adecuada, mi amado hermano. Y el no entender correctamente los principios que gobiernan literalmente la bendición de Dios sobre la vida del creyente. Cuando tú no entiendes los principios que gobiernan la bendición de Dios, y cuando tú no preparas tu vida adecuadamente para que Dios tenga donde depositar su bendición, a pesar de que Dios te quiera bendecir, muchas de esas bendiciones no se van a realizar en la vida tuya. Entonces, lo que yo te quiero decir en este día es que nosotros como creyentes debemos de anticipar que este año 2015 va a ser un año de bendición. Pero debemos de tener un conocimiento práctico de cómo Dios bendice la vida del creyente y de qué consisten las bendiciones de Dios. Ahora, en Primera de Reyes, que nosotros vamos a leer dentro de un momentito, tenemos la historia de una viuda que la Biblia dice que ella estaba preparando una cena para ella y para su hijo. Y vamos a ir leyendo poquito a poco y vamos a entender que ella le dice al profeta Elías que después de preparar esta cena, ella y su hijo iban a morir. Y la razón por la cual esta viuda pensaba de esta manera es porque había caído una sequía sobre toda la tierra, donde no había producción de ninguna clase de alimento. Y no solamente no había comida para la gente comer, pero los animales se estaban muriendo porque no había agua para ellos beber. No había comida, no había trigo, no había vegetación, no había absolutamente nada. Y había una sequía sobre la tierra que la gente se estaba muriendo del hambre. Y te puedes imaginar la condición de una viuda más caótica y peor que la condición de cualquier otra persona. Ahora miren conmigo Primera de Reyes 17, comenzando en el verso 8. Leemos 2 versículos para comenzar. ¿Lo tienen, hermano? La Biblia dice: vino luego a él palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oigan bien, mi amado hermano, hagamos la siguiente observación. Y una de las primeras que quiero traer a su atención es que Dios nunca, mi amado hermano, nunca Dios envía a una persona sin haber preparado de antemano
las condiciones para que esa persona prospere y para que esa persona triunfe en lo que Dios lo envió o lo llamó. Amén, hermano. Amén. Dios nunca obra de una manera distinta. Pero quiero que noten algo muy importante. Nuestra definición, mi amado hermano, de estar en el centro de la voluntad de Dios, muchas veces implica la ausencia de problemas y la ausencia de dificultades. Ahora yo le voy a decir algo. Dios llama al profeta Elías, ¿correcto? Lo llama, amén. Elías no podía haber estado más en el centro de la voluntad de Dios que cuando Dios lo llama a esta región a ir a ver esta viuda. Él no podía haber estado más en el centro de la voluntad de Dios. Pero para muchos de nosotros, cuando nosotros comenzamos a definir el estar en el centro de la voluntad de Dios, pensamos que eso implica, que eso quiere decir que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades de ninguna clase. Porque si yo estoy caminando en obediencia a lo que Dios me ha llamado a hacer, y estoy haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, ¿cómo van a haber problemas y dificultades en mi vida? Pero les traigo a memoria algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a montarnos en esta barquilla y vamos a cruzar en el otro lado? ¿Se acuerdan de ese incidente en la Biblia? Los discípulos no podían haber estado más en el centro de la voluntad de Dios que en ese momento. Porque ¿quién fue el que le dijo, vamos a montarnos en esta barquilla? Dios encarnado en la persona de Jesús. Pero la Biblia dice que a mitad de camino se levanta una tormenta. Se levanta un huracán tan tremendo y tan terrible que literalmente pone en peligro la vida de cada uno de estos hombres. Entonces estar en el centro de la voluntad de Dios no implica que tú no vas a tener problemas en tu vida. Porque muchos de nosotros, al contemplar el año 2014, por nada en el mundo quisiéramos que ese año se vuelva a repetir. Para algunos quizás fue un año bueno, pero para otros fue un año sumamente difícil. Pero aún estando atravesando esa situación, aún estando viviendo una vida donde vicisitud tras vicisitud cae sobre ti, mi amado hermano, eso no implica que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Eso no es motivo para que tú comiences a pensar y decirle, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde le he fallado a Dios? Porque estando en el centro de la voluntad de Dios, Elías confrontó dificultades grandes. Los discípulos confrontaron dificultades grandes. En cierta ocasión, como le dije, con Jesús en esa barca. Ahora, Sarepta de Sidón era un territorio gentil, de acuerdo a la palabra de Dios. Y las personas que vivían en ese territorio eran hostiles a los judíos. Odiaban a los judíos, mi hermano. Y para complicar la situación más todavía, Dios lo envía a una viuda que estaba preparando su última cena. Y entonces ella y su hijo estaban preparándose para morir. ¿No es eso una situación caótica? Quizás en la lógica de hoy en día diríamos, ¿por qué Dios no lo envió a una casa de personas ricas? A una casa de personas pudientes, y lo envía a una viuda que apenas tiene para comer y está preparando su última comida y se está preparando para morir. Pero ahí Dios lo envía, porque es en las situaciones más peor de nuestra vida donde Dios comienza a forjar fe
en nuestro corazón. Y es la condición más oscura de nuestra vida, donde Dios nos bendice de una manera más abundante y más grande. No es en los momentos elevados de prosperidad, cuando todo te va bien, es cuando todo está tan oscuro que tú no puedes ver la luz al fin del túnel. Ahí es donde Dios se glorifica más en la vida del creyente. Y déjenme decirle, las viudas de aquel entonces no eran como las viudas de hoy en día. Las viudas de aquel entonces no tenían nada. Hermano, nadie en su mente correcta se hubiese querido acercar a una viuda para recibir absolutamente nada. Hoy en día, las mujeres que más atraen a los hombres son las viudas. Porque las viudas de hoy en día son muy diferentes. Quedan viudas, pero quedan con una tremenda pensión, ¿verdad? Tienen seguro social, tienen tarjetas de EBT, tienen de todo. Las viudas de hoy en día, pero las viudas de aquel entonces no tenían nada. Y Dios envía a Elías al hogar de esa mujer. Ahora miren el verso 10 en la Biblia. Dice la Biblia, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Oigan bien, y miren y observen. La situación de esta mujer era tan caótica, era tan pobre, que estaba recogiendo leña para cocinar su última comida, y entonces ella y su hijo dejarse morir. Pero noten algo también, mi amado hermano. La Biblia dice que Dios había preparado, y quiero que entiendan esto, Dios había preparado esta viuda, le dijo al profeta Elías, para poder sustentar al profeta. Pero ustedes van a ver algo muy curioso. Esta viuda no tenía la mínima idea de que Dios había preparado el corazón de ella. ¿Saben ustedes eso? Esta mujer no tenía la mínima idea de que Dios estaba en el panorama, o que Dios había preparado el corazón de ella para bendecir el siervo de Dios. No tenía la mínima idea. Incluso cuando continuemos leyendo, nos vamos a dar cuenta que esta viuda ni era creyente. Esta viuda no conocía al Dios de Israel, al Dios del profeta, y no tenía la mínima noción de que Dios la había preparado. Oigan lo que le quiero decir con esto. En este año 2015, mi amado hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios va a preparar personas para bendecir la vida de cada uno de nosotros en una manera sumamente especial. Ahora, no te sorprenda que la mayor parte de estas personas que Dios va a preparar, y lo siento en mi espíritu, son impíos, inconversos, que no conocen a Dios. Dios va a preparar el corazón de estas personas para bendecirte a ti de una manera muy especial. Proverbios capítulo 13 versículo 22, la Biblia dice, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Amén, hermano. La riqueza del pecador, los bienes del pecador, ellos no saben que todo lo que ellos están ganando, que todo lo que ellos están acumulando en este momento, es para bendecir al justo, al siervo de Dios. Personas impías, personas que no conocen a Dios, que cuando tú entres en el panorama de su vida, cuando tú entres en ese nuevo trabajo, nada más al verte y oír la voz tuya, algo se va a activar en el corazón de esta gente y decir, ese lo tengo que bendecir, ese lo tengo que tratar bien, porque Dios va a poner una gracia especial en el corazón de nosotros para que los impíos
nos bendigan con sus bienes. Isaías 60, la última parte del verso 5, dice: las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Las riquezas de las naciones, de los impíos, de los inconversos, de los que no conocen a Dios, Dios las va a derramar sobre nuestra vida. Ahora miren cuidadosamente, mi amado hermano. La Biblia dice, estamos leyendo: y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Oyeron eso? Ahora miren el verso 11 como dice. El verso 11 dice: y yéndose ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. ¿Oyeron, hermano? ¿Qué es lo primero que él pide? Agua. ¿Y qué hace ella cuando él le pide agua? La Biblia dice que se encamina para traerle el agua. Ahora, ellos eran gentiles y eran hostiles a los judíos. Pero cuando el profeta abrió su boca, ella no sabía que él era profeta. Dios activa en el corazón de ella el deseo, la inclinación de ser obediente al siervo de Dios. Ahora el profeta no tenía la mínima idea quién era esta mujer. Óyeme bien, él no tenía la mínima idea. Pero cuando le dijo: tráeme agua, y vio que ella obedeció, entonces dice que él le pidió pan. Amén. Le volvió a pedir, le dijo: detente un momentito, ven acá, tráeme ahora un bocado de pan. Porque entonces él comprendió que esta era la mujer que Dios había preparado para bendecir su vida. Miren el verso 12, mi amado hermano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren qué situación más triste, qué cuadro más caótico había en la vida de esta mujer. Pero dice el verso 13, oigan bien, Elías le dijo: no tengas temor. Le dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Qué osadía más grande tenía él, ¿verdad? Qué atrevido era él. No solamente te dice: tráeme una torta cocida, sino cocinada debajo de la ceniza, como a mí me gusta. Qué atrevido era él. Se aprovechó de la situación y le dijo a esta mujer: no tenga temor, haz lo que tú vas a hacer, pero antes de cocinar para ti, para tu hijo, tráeme a mí. Hermano, qué terrible. Esta mujer podía haber argumentado con él, pero miren cómo dice el versículo 14. Le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le hace promesa a la viuda, y esta palabra del profeta activó en ella fe, activó en ella obediencia, activó todo lo necesario para que ella fuese y primero le diese de comer al profeta, creyendo que si le daba lo último que tenía, Dios iba a multiplicar lo que le quedaba y la iba a bendecir grandemente. Y la Biblia dice claramente: hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Saben cuándo?